grabar y vamos a compartir pantalla. Bien. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Se ve. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, genial. Entonces, comencemos. Como siempre, saben que si hay alguna duda, pueden escribir al grupo o gritan mucho y yo los voy a escuchar. ¿Ok? Bueno, a ver. Buenísimo, ahí me llegó Luna, gracias. Genial. A ver, lo último que habíamos visto nosotros era como una especie de resumen, muy resumen, ¿sí? De la mitosis. Habíamos visto las fases que componían la interfase, o sea, la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿sí? En donde la célula crecía, duplicaba su material genético, ¿sí? Bueno, además de que duplicaba los centríolos, se condensaban los cromosomas, etcétera, ¿no? Eso fue lo último que habíamos visto, que fue el martes pasado, ¿sí? Habíamos visto el ejemplo de las neuronas, que perdían casi todas las organelas. Y habíamos mencionado esto de la fase G0, un poquito, ¿no? O sea, pero esto no nos importa tanto porque esta fase G0 se presenta solo en algunas células, no está presente en todas, y es como la fase a la cual la célula puede detener su ciclo celular y continuar más tarde, ¿no? Como que lo pone en pausa, digamos. Pero no todas las células lo tienen, es muy raro que lo tengan, son algunas células en específico. Pero bueno, eso sería como la fase G0. Y ahora, claro, vamos a arrancar con el proceso estrella de la unidad, ¿sí? Uno de los procesos estrella de la unidad, que es la mitosis, ¿sí? Que bueno, medio que vamos a estar siempre repitiendo lo mismo hasta el cansancio, hasta que quede bien metido por dentro de los cerebros de cada uno, ¿sí? Cuando la célula ya atravesó el proceso de la interfase, o sea, ya duplicó su material genético, ya está lista para dividirse y para distribuir los cromosomas entre sus dos células hijas, lo mismo que veníamos diciendo siempre. Cuando comienza el proceso de la mitosis, siempre los cromosomas tienen que estar condensados. Eso lo dijimos la semana pasada. No puede empezar el proceso de la mitosis si el material genético está laxo, ¿sí? Está en forma de cromatina. Sí o sí hay que comenzarlo cuando están formados los cromosomas. Y acá en este párrafo nombro un poquito más las partes de los cromosomas que nosotros ya vimos, las cromátides hermanas, el centrómero, ¿sí? Nombra el uso mitótico que está formado por los microtúbulos. Y claro, a este uso mitótico, a las fibras que se forman del uso mitótico, las llama fibras cinetocóricas. Porque si recuerdan, los cinetocoros, que Keren subió la foto al grupo para mostrar bien cómo es un cinetocoro, son los que se van a unir a las fibras del uso mitótico, ¿sí? Esto también lo dijimos el martes pasado. Entonces directamente, en vez de ya llamarlo uso mitótico, lo llaman uso cinetocórico, o fibra cinetocórica, pero lo mismo, es el mismo nombre, ¿ok? Es exactamente igual. Bien. Habíamos dicho también que los centrosomas o centríolos se van a encontrar uno en cada polo de la célula, ¿sí? Pero nada, sencillo. ¿Ok? Sí, Keren, pregunta. ¿Escucho o leo? Ok, no pasa nada. Que a ti ahí se les fue el internet. Bueno, estamos grabando, así que de última después les paso la clase y ya estoy un pasito más cerca de subir las cosas a YouTube, quiero decirles, así que nada, dale, buenísimo. Genial, decirle que gracias, que dale, que lo esperamos acá. Bien, entonces, para explicar específicamente, porque esto era medio cosas que ya veníamos charlando, para explicar específicamente el proceso de la mitosis tenemos que decir
que es un proceso continuo en el que se le pueden reconocer 4 etapas o 4 fases, ¿sí? La primera se llama profase, la segunda se llama metafase, la tercera se llama anafase y la cuarta se llama telofase. Hay una regla mnemotécnica para recordarlas, es un poco subida de tono, pero sirve y se usó siempre. Si a estas palabras le sacamos la palabra fase, porque todas terminan en fase, nos queda pro, meta, ana, telo, ¿sí? Entonces la regla que por lo general se suele enseñar para recordar bien el orden de las fases es como un pro, o sea, como todo un campeón, meter a Ana en el telo, ¿ok? Nada, un poco subida de tono, pero siempre se usó, se sigue usando. Y bueno, yo se las te explico. Es una buena regla mnemotécnica para no confundir las fases, para no confundir nunca el orden. Siempre que estemos hablando de la mitosis, ¿sí? Tenemos que recordar que la mitosis se da en células somáticas, que recordemos que son todas las células del cuerpo menos las células sexuales, ¿sí? Y estas células somáticas habíamos dicho que poseían 46 cromosomas, a diferencia de las sexuales que poseen 23. Entonces, claro, genéticamente hablando... Hola, profe, ya me volví a unir, perdón que se me cortó el internet. No, tranqui, perfecto, genial, mejor todavía. Genéticamente hablando, a las células somáticas, o sea, las que tienen 46 cromosomas, también se las llama diploides, ¿sí? O 2N. Es un término que se usa en genética y se utiliza mucho cuando se explica todo este tema, ¿sí? Facilita mucho la explicación. Entonces, cada vez que yo digo que una célula tiene 2N, ¿sí? Estoy diciendo que tiene 46 cromosomas. En el caso del ser humano, ¿no? Obviamente. O que esa célula es diploide. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si es una célula sexual, igual lo vamos a ver más adelante, pero que tiene 23 cromosomas, se la llamará haploide y será solamente N, porque es la mitad de las de 46. ¿Sí? Eso igual lo vemos más adelante. Bien. Entonces, dijimos unos párrafos más arriba que la interfase, que en el proceso de interfase, la célula duplicaba su material genético y duplicaba los centrosomas o los centríolos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Adentro de la célula, ¿sí? Adentro del núcleo, los cromosomas no se distinguen muy bien. Porque, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, adentro del núcleo de la célula, que ya, bueno, de por sí es muy pequeñito, encima dupliqué el material genético, hay el doble del que yo ya estaba conteniendo, es como toda una maraña de cromátides, ¿no? O sea, es medio raro. Entonces, ya no se distinguen bien los cromosomas, y eso obviamente que produce algo distinto a la célula porque no está en su estado normal, por así decir. Entonces, claro, esto va a repercutir en algo que va a suceder en la primera fase, en la profase, la cual por lo general en la gran mayoría de las células es la fase más larga, ¿sí? Algunos libros, algunos autores llaman a la profase, la dividen en dos, en una profase temprana, porque sucede primero, y una profase tardía que sucede después. Pero es todo el mismo proceso, ¿ok? Yo tengo que aclararles esto porque quizás ustedes, al momento de estudiarlo, van a ir a buscarlo en algún libro, o capaz ver algún video y van a decir, ¿qué es esto? La profe no me lo enseñó. Sí, acá lo estamos enseñando, ¿ok? Es siempre la misma fase, es siempre profase, pero algunos autores la dividen en dos, en profase temprana y en profase tardía, pero es siempre el mismo proceso, ¿ok?
Antes de arrancar con la profase y lo que vimos antes, ¿alguno tiene alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Antes de arrancar con todas las etapas. Ok. Profe, Sí. se escucha muy bajo, pero sí. Ok. ¿Se escucha muy bajo? Yo tengo el altavoz a full. Ok, estamos bien. Yo la escucho bien. ¿Sí? A ver, subime vos a en tu compu o tu celu. Capaz que... Si no me pongo los auriculares con el micrófono y grito por ahí. No, ahí te escucho mejor, profe. Ah, perfecto, No genial. anda muy bien el wifi, pero ahí te escucho Ah, mejor. no, tranqui, no hay ningún problema. Bien, entonces, voy a ir a un dibujito, ¿sí? Cada etapa tiene su dibujito. Y antes tiene la información, ¿ok? En la profase temprana, ¿sí? Entonces, que bueno, yo encontré los dibujitos y hacía esta aclaración de profase temprana y profase tardía. Bien, en la profase temprana vamos a tenemos la célula, tenemos el citoplasma de la célula, la membrana del núcleo, ¿sí? La membrana nuclear, y por dentro los cromosomas, en forma de cromosomas, o sea, condensados, y el doble de lo normal, porque obviamente ya está duplicado, ¿sí? Bueno, dijimos, no se distinguen muy bien los cromosomas dentro del núcleo. Entonces, para que no queden ahí todos juntitos y apelmazados mal, ¿qué es lo que sucede? La membrana del núcleo, ¿sí? Comienza a dispersarse, ¿sí? O sea, comienza a desintegrarse, comienza a ya no tener forma de membrana, ¿sí? Eso por un lado, obviamente para liberar toda la información genética. Por otro lado, el nucleolo que estaba dentro de ese núcleo celular desaparece. Porque acá es como que el nucleolo no nos sirve tanto. Recordemos que el nucleolo está bien presente cuando se forman los ribosomas, ¿sí? Formando las subunidades. O sea que acá, con esto del material genético, como que no corta ni pincha. Entonces directamente la célula le rinde más, económicamente hablando, en forma de energía, hacerlo desaparecer al nucleolo y después que aparezca de nuevo, ¿no? Antes que mantenerlo ahí. Entonces desaparece. Los centríolos, ¿sí? Que son estas dos cositas naranjas, recordemos que estaban duplicados, había 2 en cada célula, ¿sí? Comienzan a migrar, uno hacia un polo y el otro hacia el polo opuesto de la célula. Puede ser que esté acá y acá, puede ser que esté acá y acá, o acá y acá, o acá, lo que sea, no importa. La cosa es que terminan en polos opuestos, ¿sí? Uno en cada extremo. Y a medida de que van separándose, ya van formando el uso mitótico, ¿sí? O sea, van extendiendo esas fibras, que se llamaban fibras cinetocóricas, para formar, justamente darle forma de uso, ¿no? Habíamos dicho que una princesa de Disney, que ahora no me acuerdo cuál era, se pinchaba con el uso, ¿no? Para caer en el sueño eterno. Entonces, claro, ven que tiene como forma de uso, es como una hojita parece, ¿no? Claro, a medida que se van separando los centríolos, van extendiendo estas fibras de microtúbulos y van a conformar el uso mitótico, también se llama uso cromático, ¿sí? Es lo mismo, son todos nombres para lo mismo, ¿sí? Bien. Bien, genial. Entonces, leemos arriba, a ver si me perdí algo. Dice, de nuevo, la primera fase de la mitosis es la profase, la cual habitualmente es la más larga de todas las fases, es la que tarda más tiempo. Muchas veces es llamada profase temprana. Bueno, se la divide en profase temprana y tardía. En esta etapa la cromatina se descondensa. No, acá quise poner se condensa, perdón. Acá me confundí yo. Se condensa. Y los cromosomas se vuelven visibles al microscopio óptico. Bien, se forma el uso mitótico, los microtúbulos
forman los usos mitóticos se desarticulan. ¿Se acuerdan que los microtúbulos eran estas unidades que podían, como legos, armarse y desarmarse para formar diferentes estructuras, ¿no? Bueno, acá deciden formarse uno atrás del otro para formar una fibra, un haz, ¿sí? Un haz se llama. Esta fibra va a ser como el riel por los cuales van a circular los cromosomas, ¿sí? Entonces se van a desarticular, van a formar la pista del uso mitótico rearticulándose de nuevo, ¿no? Bien, los centríolos comienzan a migrar, uno a cada lado de los polos, y comienza a formarse el huso. También desaparece el nucleolo y la envoltura nuclear se comienza a dispersar en fragmentos membranosos. Acá empieza a hacerse difusa esa membrana. Bien, ahora vamos a la profase tardía. Recordemos que la etapa que le sigue a la profase se llama metafase, ¿sí? Entonces, algunos autores le dicen directamente o profase tardía, ¿sí? O algunos le dicen, bueno, sí, es una profase tardía, pero también es una metafase temprana, ¿no? Es como que, bueno, ya directamente pasarían como a la otra fase, y le dicen, ok, la que es tardía de una es temprana de la otra, digamos, de la que le sigue, ¿no? O hacen un híbrido de las dos y le llaman prometafase. Es lo mismo, son todos nombres para lo mismo. Como ustedes le digan, está bien, siempre y cuando no se la confundan, ¿ok? No digan que esta es una telofase, ni nada que ver, ¿ok? Pero más o menos son los nombres que se manejan, que se estarían manejando, para que, bueno, si quieren buscarlo en cualquier libro actual, ¿no? Y no tan actual, los puedan encontrar bien, los puedan encontrar fácilmente. Entonces, en esta fase, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente. Ya los centriolos ya llegaron a los polos opuestos de la célula. Ya se formó el uso mitótico, ¿sí? O sea, ya está formado. Ahora, la envoltura del núcleo ya no está más, desapareció, se desintegró. Sus componentes, los componentes de la membrana, se desintegraron, pasaron a formar parte de la célula misma, ¿sí? Obviamente el nucleolo ya se había desaparecido desde antes. Y los cromosomas, obviamente la cromatina ya siempre completamente condensada, se empiezan como a ubicar, o se ubican ya casi al 100%, en el centro de la célula. Se le llama la línea del ecuador, porque en el mundo el ecuador está justo en el centro, partiendo al planeta Tierra en dos. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, en la línea del ecuador, más o menos en el centro de la célula, los cromosomas empiezan a migrar, ¿sí? En realidad ya están medio ahí, porque cuando se disuelve la membrana nuclear ya quedan un poco ahí en el medio, digamos. Están ahí flotando, tipo tranqui, pero en el medio, no es que se van hacia los extremos, ¿no? O sea, fácil. Entonces, los pares de las cromátides, o sea, el cromosoma, se va a ubicar en el centro de la célula, conducidos por las fibras. En realidad no están 100% enganchados al uso mitótico, pero sí ya empieza a establecerse una relación entre ellos dos. Bien, ¿alguna duda con el proceso de profase? ¿O vamos bien? Voy preguntando para no confundirnos de fase. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bien. Genial. Estamos bien, perfecto. Ahora pasemos al proceso de metafase, ¿no? Lo que podemos decir metafase a secas o metafase tardía, que es el paso siguiente. Bueno, acá los pares de cromátides, o directamente le podemos decir cromosomas, porque sabemos que en un cromosoma hay dos cromátides, ya directamente se van a ubicar en el plano ecuatorial. Ya directamente están súper alineados, ¿ok? Súper alineados. Acá sí ya están enganchados al 100% en el uso mitótico, ¿sí? Por el cinetócoro se enganchan, ¿sí? Como si fuera un clip, se enganchan,
y ya se ubican exactamente en el medio de la célula, en la línea ecuatorial. Básicamente eso es todo lo que pasa, ¿no? Están como ya listos, preparados. Y claro, después pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Porque esa solamente es considerada la metafase, esta, ¿no? La de que se ubiquen en el medio. Entonces, claro, tenemos que pasar a la anafase. En el proceso de anafase, ¿sí? Acá lo vemos acá abajo, lo que va a suceder es, la célula mientras tanto está aumentando de tamaño, poquito, pero está aumentando. Fíjense que la vemos más gordita, ya se está como alargando, ¿sí? Bien. Los cromosomas que estaban acá en el medio, ¿sí? Se van a romper, se van a partir por la mitad. Obviamente por la parte donde está el cinetocoro se van a romper. Entonces nos va a quedar una cromátide hermana de un lado y otra cromátide del otro de esa rotura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como sigue enganchado al uso mitótico, ¿sí? Sigue enganchado firmemente ahí, pero ya está separado, ya no es un cromosoma, son dos cromátides separadas, ¿ok? Desde los centríolos van a comenzar a tirar de las fibras del uso mitótico. Empiezan a tirar, ¿sí? Es como que están trayendo los microtúbulos del uso mitótico hacia cada uno de los centríolos, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa si yo tiro una soga y la empiezo a arrastrar? ¿No? Todo lo que tengo en mi paso, todo lo que tengo enganchado a la soga, ¿sí? Lo estoy levantando, digamos. Y eso pasa con las cromátides. Al acortarse las fibras del uso mitótico, porque los centríolos lo empiezan a tirar, las cromátides que se separaron, ¿sí? Comienzan a ascender hacia cada uno de los polos. O sea, comienzan a acercarse a los centríolos. Ya no son cromosomas, son cromátides, ¿sí? Comienzan a acercarse a los centríolos. También algunos autores piensan que hay algunas proteínas que están asociadas a este proceso. A ver, se cree que es un poco de cada cosa, ¿no? Se cree que ya se mueven las cromátides, hay proteínas que ayudan a ese movimiento y también es el centríolo que los va atrayendo la fibra, ¿no? Es como un poco de cada cosa. Pero básicamente eso, ¿no? Los centrómeros se separan, separando también las cromátides de cada par, ¿no? Quedando dos cromátides separadas, cada una atraída hacia un polo opuesto, en donde cada cromátide constituye un cromosoma individual, o sea, ya cada cromátide se va a terminar transformando en un cromosoma, ahora no, ahora es forma de cromátide nada más. Entonces, los cromosomas separados, ¿no? Se mueven hacia los polos opuestos. Entonces, acá está el modelo más aceptado en la actualidad sobre el movimiento de estos cromosomas o de estas cromátides. En el proceso de anafase plantea la existencia de ciertas proteínas motoras que están unidas al cinetocoro y ayudan a ese movimiento. No importa, no nos vamos a meter nunca, ahora por lo menos, si no vamos a trabajar de eso, o no lo vamos a estudiar en detalle, no nos vamos a meter en por qué se mueven, ¿ok? Se mueven y ya, punto. Lo que nos interesa a nosotros es que cada cromátide se dirige hacia cada polo de la célula, es decir, se acerca al centríolo, ¿sí? Eso es lo que sucede en la anafase, básicamente. Obviamente la célula sigue creciendo de tamaño, un poco más, ¿ok? ¿Hay alguna duda con esta fase? ¿Más o menos se entendió? No pretendo que se lo sepan al 100%, pero bueno, que más o menos se entienda. ¿En el aula vamos bien? ¿Sí? Me hacen perfecto, genial, vamos bien. Ok, pasamos entonces a la última
Más o menos se entendió. Bien, después hacemos un repasito y vamos a ver un par de videos, ahí se va a entender mejor. Bien, pasamos entonces a la última fase de todas, que es la telofase, ¿sí? Ya acá las cromátides están en cada uno de los extremos. Perdón, es muy temprano, estoy bostezando. Cuando me quedo callada es porque estoy bostezando, les pido perdón, pero no lo puedo evitar. Bien, entonces ya cuando estamos, cuando los cromosomas, ya las cromátides, ya se acercan a cada uno de los centríolos, el uso mitótico va desapareciendo, ya no nos sirve más, ¿sí? Desaparece por completo. Tenemos cada juego de cromátides está en un extremo distinto, entonces comienza a encerrarse por una nueva membrana nuclear, ¿sí? Que se empieza a organizar, comienza a formarse nuevamente y empieza a encerrar a esas cromátides. Comienza de nuevo la formación del nucleolo, que aparece nuevamente, y los cromosomas comienzan a descondensarse. Recordemos que cuando no están en el proceso de mitosis, el material genético está en forma de cromatina, ¿sí? Entonces, automáticamente cuando ya mudaron, ya se movieron esas cromátides, ya ahí se comienzan a descondensar nuevamente, ¿sí? Mientras tanto, la célula que siguió creciendo de tamaño también dividió su citoplasma y dividió alguna de las organelas. Y también comienza a imaginarse en el centro, de forma tal que se va imaginando, hasta que se corta por completo y quedan separadas las dos células hijas. Ese proceso en el cual se corta por completo se llama... ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Cham. Nada, cero. No se acuerdan nada. Citocinesis. ¿Ok? La citocinesis se corta por completo donde están las membranas de cada célula y el citoplasma, ¿sí? Para generar las dos células hijas. Una vez que finaliza este proceso de telofase, ¿sí? Finaliza la mitosis, luego obviamente se da la citocinesis, y luego la célula puede pasar dos cosas, o que ingrese nuevamente en la interfase para seguir dividiéndose, o sea, en la etapa G1 de la interfase nuevamente, o que entre como en un proceso de descanso, en el cual ya no se divide, la célula hace lo que una célula normal hace, hasta que nuevamente ingresa en el proceso de división, ¿sí? Entonces, supongamos que ingresa al proceso de interfase en la etapa G1 temprana, ¿sí? Ya tenemos las dos células formadas, se completa la citocinesis, ¿sí? El material genético está en forma de cromatina, o sea, laxo, relajado. Tenemos la membrana nuclear con el nucleolo y un solo centríolo por célula, ¿sí? Obviamente que el resto de las organelas que tendrán las células hijas, o sea, las organelas que tienen las células hijas ya las tienen porque se las pasó la célula madre, pero van a tener que reorganizar y reformar otras, ¿no? Qué sé yo, si le pasó los dos retículos endoplasmáticos y la mitocondria, bueno, tendrá que reformar el aparato de Golgi, ¿sí? Y etcétera, digamos. Por eso ya está predestinado que la célula lo haga. Bien, para finalizar, como resultado de este proceso se obtienen dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre o la célula progenitora. Es decir, en este caso 46 cromosomas, o también llamadas 2N, o también llamado célula diploide. ¿Ok? ¿Dudas con el proceso, con la fase de la telofase? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? ¿En el aula estamos bien? Bueno. Genial. Hacemos repasito entonces de este proceso. Acá la tenemos todos juntos, ¿sí? Proceso de interfase,
¿sí? En donde se duplican los centríolos, se duplica el material genético, fíjense que acá está de dos colores, azul y rojo, y obviamente el material genético se condensa para formar los cromosomas. Luego ingresamos en la primera etapa de la mitosis, que es la profase. En esta desaparece la membrana del núcleo, desaparece el nucleolo que está dentro, ¿sí? Me quedan solo los cromosomas, y a su vez los dos centríolos comienzan a migrar a polos opuestos de la célula, formando entre ellos el uso mitótico. Después, en el proceso de metafase, ¿sí? Los centriolos llegan a cada extremo opuesto, se forma al 100% el uso mitótico, desaparece por 100% la membrana nuclear o celular, y los cromosomas se ubican en el centro de la célula, o sea, en la línea del ecuador de la célula. Luego, en el proceso de anafase, la célula crece de tamaño, se alarga, los centriolos comienzan a tirar de las fibras del uso mitótico, ¿sí? Y los cromosomas, lo que sucede es que se rompen, generando dos cromátides hermanas. Fíjense que son iguales, ¿sí? Esta es igual a esta, 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 ¿sí? Justamente porque era el mismo cromosoma, pero que lo corté, ¿no? Entonces es lógico que sea igual de un lado que del otro, y sea la misma cantidad de un lado que del otro, salvo que algo haya salido mal en la copia. Ok. Bien, entonces cada cromátide hermana va a migrar hacia cada extremo opuesto de la célula, es decir, acercándose hacia los polos, porque es atraída por el centríolo que va acortando el uso mitótico, ¿sí? Acá obviamente en el proceso de metafase se van a enganchar los cromosomas, ¿sí? Mediante el cinetocoro, y acá simplemente se rompen y cada cromátide migra hacia un extremo opuesto. Finalmente, en el proceso de telofase, ya esas cromátides llegan a cada extremo opuesto, comienza a desintegrarse, hasta llegar a desintegrarse por completo el uso mitótico, ya cada centríolo está ubicado perfectamente en cada lado del polo de la célula, ¿sí? Comienza a reorganizarse la membrana nuclear, reaparece el nucleolo, y los cromosomas, las cromátides, que ya migraron a cada extremo opuesto, comienzan a relajarse nuevamente, se transforman en cromatina laxa, ¿sí? Y obviamente con la célula lo que ocurre es que comienza a invaginarse sus paredes hasta que llega un momento que se produce este corte, que es la citocinesis, y queda completamente formada dos células hijas, ¿sí? Cada una con material genético en forma de cromatina, un nucleolo, una membrana nuclear y un solo centríolo. O sea, el mismo material genético que tenemos en esta célula lo tenemos acá. ¿Ok? Más abajo tienen otro dibujito más, ¿sí? Que es parecido, la profase, acá tienen una prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. ¿Ok? Nada, son dibujitos. Ustedes si quieren pueden buscar en internet que hay 2 millones de dibujos, así que no hay ningún tipo de problema. Ok, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Más o menos se entendió? ¿Más o menos? ¿En el aula se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió en el aula, no? Ok. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a mirar 2 videitos, ¿sí? Que, bueno, no tienen sonido, igual se los voy a subir al Classroom, ustedes los pueden buscar en internet si no, ¿sí?
Son dos videos que muestran los procesos de mitosis, ¿sí? En este primero se ve de color verde porque son procesos de mitosis grabados de células reales. O sea, a la célula se la incita, mediante reacciones químicas, a que realice el proceso de la mitosis. Es como que medio se la obliga artificialmente a que realice el proceso de la mitosis para poder filmarlo en vivo y en directo, ¿no? Porque los dibujitos buenísimo, pero yo quiero ver una célula de verdad, ¿no? Por eso es que se ve verde. Fíjense, en esta parte se están reorganizando los cromosomas. Obviamente acá ya no tenemos membrana del núcleo que estaba en el medio. No se llega quizás a observar muy bien, pero desde acá, ¿sí? Desde estos dos puntos, empiezan como a verse una serie de líneas o cuerditas, que es el uso mitótico, ¿sí? Quizás no se ve bien de acá, pero fíjense ahora cuando reactivo el video, ¿no? Se ven como unas especies de cuerditas, ¿no? Con un poco de imaginación. Bien, los cromosomas se ubican hacia el centro de la célula, ¿sí? Ahí está. Hasta que finalmente en la anafase, ¿sí? Se van a separar. Ahí está. Se separan y migran cada uno hacia un extremo de la célula. Acá se produce, ¿sí? Se va invaginando la célula, ¿ok? Hasta, se imagina, hasta que prácticamente ya queda separada. Y cuando se termina de separar al 100%, que se corta esa liñita que quedó, terminan formadas las dos células. Y ese es el proceso, ok, ese es el proceso de citocinesis, ¿ok? Vamos de nuevo con el video. Se desaparece la membrana en el núcleo, los centriolos migran, forman el uso acromático o uso mitótico, los cromosomas se van ubicando hacia el centro de la célula, se enganchan al uso mitótico, ¿sí? Se ubican bien en el centro, en el ecuador de la célula, en el proceso de metafase. En el proceso de anafase se separan, se rompen y migran cada una hacia un extremo opuesto. Finalmente, en la telofase, ¿sí? Fíjense que ya hasta el mismo material genético se está descondensando, ya no se ven bien formados los cromosomas, ¿sí? O las cromátides. Ya es una maraña esto, ¿sí? Hasta que las células comienzan a separarse, y cuando se produce la rotura total entre una célula y la otra, ese proceso es la citocinesis, ¿sí? Bien. Genial. Vemos el otro video, ¿sí? Que voy a tener que abrir de nuevo esta pantalla, me acabo de dar cuenta. Qué genia, profe, muy bien. Esperen que pase la propaganda, porque YouTube es así. Pero, no sé ni qué es este video. Creo que mi prima me está usando el YouTube. Bueno. Bien. Ahí está. Que se volvió a mirar. Genial. Este es un video que recopila varias filmaciones. Pero si nos fijamos, en todas sucede lo mismo, ¿sí? En algunas se verá mejor que en otras, pero en todas sucede exactamente igual. Con la profe. Hola, Gus. Perdón, se me fue. Tranquila. Estamos acá viendo los videos. ¿Sí? Okay. En todos sucede exactamente lo mismo, siempre se ven los cromosomas en el centro de la célula, hasta que se rompen esas cromátides y se dividen, ¿sí? Fíjense acá en estas tres, ¿sí? Esto tiene radiación, por eso se ve así como superfluor. Fíjense. Acá pasa otro video. Son todas filmaciones de células que realizan el mismo proceso, ¿sí? Siempre los cromosomas se ubican en el ecuador. Cuando ya están ubicados y unidos a las fibras del uso mitótico, ahí recién se separan, ¿sí? Hay algunas enfermedades que pueden producirse porque los cromosomas no se unen correctamente al uso mitótico, entonces no se distribuyen correctamente.
Hay otras enfermedades que se producen porque cuando se duplicó el material genético no se duplicó correctamente. Hay otras enfermedades que se producen propiamente porque el cromosoma no se rompe como debería, ¿sí? Voy de nuevo con el video anterior, lo vemos una vez más. A ver si pasa. Ahí está. Todos estos videos igual los subo ahora al Classroom, ¿sí? Los 2 videos. Hay miles, yo elegí 2 que pienso que se ven bien, pero si quieren buscar más, obviamente hay un montón de fotos de la mitosis, 2 millones de fotos. Así que nada, cada uno buscará el que le guste más, la formita que le guste más, el color que le guste más. Sabemos que las células son incoloras, salvo las células de la piel, prácticamente no tienen color, si tienen es muy poquito. Así que los diferentes colores, sobre todo este que lo vemos así súper flúor, es porque obviamente tiene alguna sustancia que la hace de ese color, ¿no? Todas estas etapas ocurren en un determinado tiempo, obviamente estos videos están adelantados, fíjense el tiempo acá abajo, ¿sí? Son videos que los están reproduciendo rápido. Esto tarda un tiempito, tarda un par de horas. Con algunas células dijimos que podían tardar hasta semanas o hasta un mes en dividirse, ¿no? Depende muchísimo del tipo de célula. Pero bueno, acá empieza de nuevo con este. Nada, quedémonos con que puede tardar unas horas o puede tardar mucho tiempo, ¿sí? Y estos procesos, estas fases, se da una detrás de la otra. Nosotros, el ser humano, lo divide en fases para poder estudiarlo mejor, pero obviamente es un continuado, ¿sí? Una le sigue a la otra, y muchas cosas suceden en simultáneo, así que es lógico pensar que se tome su tiempo la célula para dividirse correctamente. Pero bueno, no piensen que se da todo junto, ni que se da de forma rapidísima, ni tan ordenada tampoco, ya vimos que no se da de forma muy ordenada. En el apunte, las fotitos que tienen en cada parte de la explicación, vieron que aparecía la foto con la célula y la explicación de la célula. Yo las extraje de una página que se las dejo anotada, que les recomiendo que entren. Es una página que tiene un montón de explicaciones de diferentes temas de biología, de física, de química, de matemática, de ciencias de la Tierra, hay de todo. Y está buena porque la explicación es bastante fácil, hay muchas fotos, hay muchos videos, hay una explicación que siempre hay un chico o una chica que está como dibujando en un pizarrón, o sea que tenemos la versión audio también. Y está buena la página esta, está bien resumida, prácticamente no tiene errores, igual es solo una guía, ¿eh? No estoy diciendo que tienen que estudiar de acá, pero está bueno porque tiene una explicación sencilla y una explicación avanzada sobre diferentes temas. Entre ellos está la mitosis y hacen esas especies de dibujitos como la que yo adjunté en la unidad, ¿sí? Así que si en algún momento la necesitan para estudiar algún tema relacionado a ciencias, entren, que está buena, o entren a chusmear, o si quieren escuchar de nuevo el proceso de la mitosis, pero explicado por otra persona que no sea la profe, también pueden entrar, ¿ok? La chica les explica bien. Bueno, creo que hoy finalizamos, estamos terminando muy temprano, pero no quería avanzar mucho más. Simplemente porque ya la clase que viene vemos qué pasa con los organismos unicelulares, ¿sí? Que acá ya es como un tema distinto. Así que vuelvo a preguntar una vez más, ¿alguno tiene alguna duda o algo que no haya quedado claro? ¿O más o menos se entendió? No sé si con los videos ayuda la explicación o no. Entendió más con los videos.
Se entendió más con los videos, excelente. Sí, perfecto. Sí, siempre los videos es un muy buen apoyo para terminar de cerrar la idea, eso está bueno. Les repito, si quieren buscar, no sé si de fin de nadie se va a poner a buscar, pero digo, si les interesa y quieren buscar más, hay un montón de videos, hay un montón de explicaciones, entren a Khan Academy, vuelvan a releer todo. Saben que mi celular está 24/7 abierto para todos, para lo que necesiten. Estuve corrigiendo trabajos en el día de ayer, y creo que el mensaje se mandó muy tarde en la noche, pero recuerden, genial, gracias Ari, buenísimo. Recuerden que el día 23 se entregan las planillas de todos los docentes, o sea que no se duerman con los trabajos que deben, porque eso va directamente a las valoraciones, ¿ok? Así que, nada, una sugerencia. Yo acepto trabajos como siempre, como ya lo saben, hasta el día anterior, o sea que hasta el 22 a la tarde recibo trabajos. Ya si llega después del 22, no les puedo prometer que los voy a corregir, ¿ok? Porque me tengo que sentar a armar la planilla de todos, y son un montón de cursos, ¿sí? Así que si alguno debe, bueno, entonces, dicho esto, los que están, nada, sabemos que volvemos a nuestras casas todos a partir del lunes, así que espero verlos a todos conectados, ya que los presentes van a ser más rigurosos. No importa si entran un poquitito más tarde, pero lo importante es que estén presentes porque estos son temas difíciles, son muy abstractos, así que lo ideal sería que estén todos. Bien, si alguno necesita el video ya me lo pide, se lo envío. O si me esperan, sí, es verdad, quieren poner la reta, está en contra. Sí, es verdad, pero hasta que no se llegue a algo en común, hoy sí van a volver a reunir, pero si no se llega a algo en común, nada, es probable que, es más probable que el lunes todos estemos en nuestras casas, es más seguro eso, digamos. Ya nos avisaron en la escuela que si no se logra algún consenso, es nada, eso es lo que va a pasar. Así que bueno, dicho esto, cualquier duda, consulta que tengan, me escriben, ¿sí? Y bueno, cuídense mucho, ¿sí? Ahí en el aula que estuvieron meta a hablar de la mitosis, me imagino, pueden, que ni me están escuchando. Aula, 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 bien, es genial. Pueden avisarle al prese que se lleve todo, que desconecte todo. Gracias, gracias. Listo, entonces quedan todos liberados. Les deseo un hermoso fin de semana. Cuídense mucho.